Buenas tardes, ¿ahora sí me escucha? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, sí, está fallando como el micrófono, que hace le da por fallar. ¿Cómo vamos, amigo? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Gracias a Dios, bien. ¿Y usted, profe? Bien, bien, ahí con trabajito, gracias a Dios, ahí vamos. Ah, bueno, aquí haciéndole a todos trabajo y todo eso que nos están poniendo a trabajar fuerte. Eso está bueno. ¿Cierto? ¿Se colocó buena la vaina? ¿Muy pesado? Sí, sí, colocó buena la vaina. Sí, Sí, por ahí vi sí, la profe pero que no nos es tocó nada. trabajar hasta los domingos. Uy, sí. Y este sábado cumplió años mi hijo y pues esa Sí, clase, pues, llórela. sí. Uy, sí, sí, está Porque como... ya me había dicho que ya le ha prometido una salida y a mí no me gusta perder clases. Y no, pero ya por ella tocaba. Uy, sí, pero no duro, ¿duro qué? Duro los fines de semana. Sí, nosotros estamos diciendo que pues que cuadre otro día, porque igualito los viernes estamos libres, Sí, estamos totalmente libres. Hay que esperar si más adelantico lo cuadra. sí, sí, pues hablar con la profe porque ya yo, sí que inclusive a mí me escribió un domingo, me escribió como a las 7 de la noche para preguntarme una vaina del video. Y no, yo sí los domingos sí no le contesto a nadie. Ay, pobrecita, Ay, pobrecita mi profe, me la dejen visto. Uy, claro, cuando en yo mire visto, que un señor, en, en visto y hasta el otro día. sí, 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 hasta el otro día le respondí como hasta las 9, que no sabía dónde guardar las grabaciones. Entonces ahí más o menos como, o no le contesté ni me acuerdo. Ay, qué pecado. Sí, señor. Y bueno, pero ahí vamos. Sí, señor. Ah, bueno, son las 6:05, esperemos a las 6:15. Iniciamos. Sí, señor. Ya tiene que hablar de cantidad apenas. Decir no, no a las 6:40, no apenas hayan 3 o 4 con nos arrancamos. Exacto. No, así sea con uno, sino que yo les doy el tiempito para que ingresen. Sí, claro. Profe, para Ajá. hoy había que tener el Señor, programa, para hoy había que tener el programa instalado, ¿cierto? el de Workbench. El de Workbench, listo. Me Sí, costó, sí, pero pero tengo que tenerlo detecté. instalado porque hoy la sesión pues va a ser más que todo la parte práctica. Entonces, pues la idea es No, que sí, ustedes traen allá desde el computador, ¿no? sí, señor. No, ya lo instalé, pero estaba dando problemas, pero descubrí que era. Por si alguno de los otros compañeros tienen problemas, también a ayudarle. Él choca con el servidor que viene con el examen. Sí, lo que pasa es que la versión. Entonces, por ejemplo, ¿ahora que yo les decía? Por ejemplo, yo No, descargué el 6.3. no, cualquier versión. Sí, A mí con cualquier versión me chocaba con el examen. O sea, cuando uno lo instala, él pide instalar el server, el shield y sí, el programa como tal. Resulta que el server sí. él choca con el del examen. Entonces, ¿qué toca que hacer? Simplemente omitir esa instalación y para ejecutarlo toca que ejecutar exam y el Workbench a la misma vez, porque si no Ah, toca ya le entendí. Sí, lo que pasa es que si como maneja su propio servidor, entonces a veces chocan ahí. Por ejemplo, el mío, bueno, con el SAN a mí no hubo ningún problema, que se pudo no, sí, se pudo vincular sin ningún problema. no el mío sí chocó, porque decía que habían dos servidores a la misma vez, entonces y están Sí. utilizando el mismo puerto. Yo cambié el puerto y Ah, no exacto. cambio de ninguna, no cambio de ninguna, digo que todavía no. Entonces, ¿qué me No, ahí tengo sí que hacer? toca quitar uno. Es que eso es lo que yo les iba a decir.
por ejemplo, que está viendo el Workbench, trabajándolo, pues ustedes ahí mirarán cuál les va a servir. Porque si ustedes escogen el Workbench, le toca desinstalar el Le- software que le trabaje mejor el Workbench, con el servidor de Sí. Workbench. No, o Y si van a sea, trabajar, señor, se puede instalar, sí, pero si lo va a vincular, ya no podría porque hay que prender el SQL y claro, prende el server y ahí me choca, por lo menos a mí me chocó. sí, Los dos se pueden instalar, pero los dos no pueden ejecutarse a la misma vez. Esa es la definición mm, correcta. sí. En mi caso, pues. Bueno, profe. Esperemos que entre gente entonces. Ahí está entrando Citri. Hola, señorita Citri, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo vas? ¿Todo bien? Ah, bueno. Bien, trabajando en oficina, haciendo sus tareas. Sí, profe. Profe, ¿quién es Mariluz Murcia? Es una nueva profesora. ¿Quién es quién? Mariluz Murcia. María. Es que ahí donde está el link suyo, ahí en Sajuna, hay uno que dice 10 de septiembre. Que dice Uy, no sé. sección 10 de septiembre, competencia de comunicación, Mariluz Murcia. Ah, entonces sí, entonces de pronto es de la transversal de comunicación. ¿Y ahí cuándo tiene clase con ella hoy? Ahí dice sesión 10 de septiembre. Sección 10 de septiembre. Pues me imagino que será a las 8. Ustedes tenían huequito de los martes, ¿cierto? Ah, sí. Sí, señor. Sí. Y si miraron, espérate, miro bien los anuncios. Miramos bien aquí la parte de los anuncios, a qué hora colocó la profe. Mariluz Porque para hoy, Murcia. después de usted, tenemos inglés. La profe de inglés cambió para el martes. Bien. Ah, no, mira, no, es para el viernes. Ella colocó una que dice viernes 6 de sesión 10 de septiembre a las 3:25. Espérate, a ver. El día martes 10 de septiembre a las 7 los espero en nuestro segundo encuentro sincrónico en donde explicaré la evidencia número 2 de la competencia de comunicación. La grabación de la primera sesión se encuentra en la carpeta. Uy, ahí les toca que hablen con la profe y ella ya está en el WhatsApp para que le indique que ustedes se pueden conectar desde las 8. Porque es que, que mis profes no se comunican con su Mercedes para verificar para verificar el tiempo. Yo hasta hoy es que veo eso ahí. Sí, no, mira, yo estaba mirando acá. ¿Y ella estará en el WhatsApp? No creo. ¿Quién sabe? Sí, mira, acá está. Mira, acá colocó, mira. Martes 10 de septiembre, 7, le espero el encuentro sincrónico. Pero le coloco acá, buenas noches. Pero le coloco acá, buenas noches. Profe, ¿cómo se llama ella? Pariluz.
Yo atento. Listo, a ella la respondí. Listo, listo. Vamos a mirar a ver qué les dice la profe. Listo. Miremos acá. ¿Alguien más se conectó por ahí? Ah, sí. Está Olmer. Listo, muchachos. Listo, listo. Bueno, ahí le envié el anuncio a la profe para que se conecten con ella a las 8 de la noche. Si es que la profe tiene disponibilidad. Pero ahí porque dice Bueno, segunda muchachos, sesión y la entonces primera cuando fue. el viernes, ahí apareció que les hizo una Alguno sesión de el ustedes se viernes. conectó, los compañeros, alguno se conectó. No, no tenía conocimiento, yo por lo menos no. Yo tampoco, yo no tenía idea. Bueno, ahí, espérate, miro un momentico. Perdón, voy a meterme acá en el WhatsApp un momentico y miro si la profe está ahí, ¿eh? Porque no sé si es a la transversal de la guía 6, creo que sí, estoy mal, que se demoró en cargar. Bueno, mientras cargue, miramos entonces aquí iniciamos nosotros, muchachos, porque si no, se nos hace tarde y perdemos el tiempito. La idea no es que no es por el tiempo. Bueno, muchachos, entonces buenas noches nuevamente para todos, para los que entraron de últimas, para Olmer y Félix. Bueno, entonces iniciamos nuestra sesión de hoy, 10 de septiembre. Entonces, estamos nuevamente recordarles que estamos en la fase de ejecución. No falta recordarles, estamos con la guía número 6. Esta guía 6 se trata de la parte de bases de datos. Vamos a hablar un poquitico más y vamos a trabajar más sobre el detalle de las bases de datos que ustedes ya conocen, que ya han manejado y que nosotros estamos acá manejándola con otra herramienta que es con el Workbench. Entonces, la idea, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Vamos a realizar talleres, ejercicios. Ustedes ya van a practicar, que ya la semana pasada, pues ya trabajamos, ustedes ya tienen el conocimiento de trabajar en esta parte de MySQL. Ahora lo estamos trabajando con la herramienta Workbench y para mirar a ver con cuál herramienta es que ustedes se facilita. Listo, entonces aquí hablando, antes de iniciar en la parte del taller, entonces quisiera preguntarles si ya todos tienen instalados la parte del Workbench, porque vamos a trabajar y si no tienen la herramienta, pues ahí sí como complicado. Entonces, aparte de Alex que ya la tiene instalada, no sé si Citri ya la pudiste instalar, Olmer y Félix ya la tienen instalada y ya han podido trabajar un poquitico con ella. No, yo no la he instalado. Entonces, de la vez pasada en la clase, yo le expliqué cómo instalarla, ¿cierto? Entonces, la idea Citri y los demás es poderla descargar, ¿cierto? Poderla descargar ¿qué? Y poderla trabajar, porque son herramientas que nos van a servir. Me acuerdo, muchachos, que en esta guía hay la parte de las evidencias, nos piden que sea sobre esta herramienta que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Listo, entonces acá les voy a mandar acá nuevamente el enlace. Descargar.
Acuérdense que yo les comenté que según la parte del SAN que tuviéramos nosotros instalado, pues que no tuviéramos problemas de poder utilizar el servidor. Entonces, hablando con Alex, me decía que de cómo son servidores, entonces, como el SAN maneja un servidor y el Workbench podemos activarle también un servidor que tiene él, entonces los dos se van a cruzar y vamos a tener problema en la parte de la conexión. Entonces, la idea es que no tengamos problemas en esa parte de la conexión al servidor. ¿Listo? Entonces, aquí yo había el último acá, la zona de descargar el Workbench, que es la versión 8.0.38. La clase anterior les había buscado una página donde según pues podíamos nosotros podíamos buscar las diferentes versiones del Workbench, que está desde, yo les decía que utilizáramos desde arriba, ¿no? Profe, Señor. ahí mismo, en esa misma página, está la opción para escoger las otras versiones. En esta, ¿no? Sí, señor. Entonces, acá, ¿no? Exactamente. Acá en esta Eso, página, arriba dice archivos. Eso, también allí. Y ahí escogen la versión. Ahí, entonces aquí seleccionamos, mire, la versión, y encontramos una versión del 5.7, bajita, ¿cierto? Y Y arriba donde aquí dice podemos archivos. Y aquí en archivos, listo, gracias. Gracias, Alex. Entonces aquí encontramos las otras versiones. Ahora sí, podemos encontrar las diferentes versiones. Entonces yo les decía que podíamos utilizar la de 6 puntos para arriba, ¿no? Y ir probando. Hijo de madre, aquí están otras versiones. Uy, aquí no está la 6.3. ¿Qué pasó? Uy, no está. Toca utilizar la 5, la última. Podríamos utilizar la 5.7. Esta también la podemos utilizar. Y aquí de la parte de escoger el sistema operativo y la velocidad a 32 bits. Están los dos están en MSI Installer. Yo creo que es la parte de la velocidad que manejamos según el procesador. Entonces acá lo podemos descargar. Listo, entonces sí, aquí te voy a mandar. Para los que ya lo tienen instalado, no hay ningún problema. Y aquí voy a mandar el enlace. Entonces, vuelvo y les repito, mientras acá les envío esto nuevamente para que puedan descargarlo. Acuérdense que en esta fase de ejecución, muchachos, en esta fase de ejecución, ya es que nosotros vayamos ya implementando, muchachos, implementando la base de datos a nuestro proyecto. ¿Listo? Ya de la parte de los ejercicios que hemos estado nosotros practicando, realizando, la idea es que todo eso vayamos ya, ustedes ya lo están trabajando y lo implementando en la base de datos y ir construyendo nuestro frontend. No falta recargarles esa parte. ¿Listo? ¿Por qué? Recuerden que ya el otro trimestre que se vaya a iniciar, nosotros ya comenzamos con la parte de la parte de evaluación, que va a ser la parte de pruebas del software. ¿Qué significa? Que ya se va a trabajar es con su proyecto ya, que ustedes lo tengan con frontend y el backend, que ya lo tengan ustedes ya programado. ¿Listo? Que si ustedes ya lo tienen programado, entonces en la parte de evaluación, entonces ya hacemos pruebas unitarias, pruebas de calidad del software, que cuando hablo de pruebas unitarias es que se escoge un usuario, un rol y comenzamos a trabajarle todo, ¿no? A registrar información, búsqueda, que queremos que se elimine, queremos que se muestre la información, queremos editarla, ¿cierto? No, que yo quiero, que el mío tiene un carrito de compra, que el mío yo le quiero colocar. Esas son las pruebas unitarias, que sirvan esos módulos que ustedes implementaron, que vayan sirviendo. Entonces es importante que en este trimestre, que es un poquitico, no es que sea pesado, pero sí en la parte de la programación bien durita,
para que ustedes lo vayan adaptando con cuál lenguaje, con cuál interfaz gráfica ustedes quieren manejarlo, ¿cierto? Con cuál metodología lógica lo quieren realizar, ¿cierto? Si lo van a realizar con el modelo vista controlador, si lo van a realizar utilizando Java, JavaScript o HTML. Entonces, eso ya depende de los lenguajes que ustedes están conociendo y que ya están manejando. ¿Listo? Para que ustedes tengan como presente eso. Bueno, muchachos, entonces, el tema de hoy, entonces seguimos con la parte de la parte del Workbench, de las bases de datos, pero antes de iniciar, entonces, vamos a conocer un tema que está en el material de apoyo que nos hacía falta. ¿Cierto? Y ese tema, ¿cuál es? Este temita es la administración de las bases de datos. ¿Listo? Del otro ya hicimos nuestra base de datos utilizando el MySQL con nuestros servidores, creamos nuestras tablas, nuestras entidades, hicimos la parte de la relación, hicimos la parte de cardinalidad, la parte de normalización, que eso lo vamos a ver más adelante para poder entender un poquitico más, pero después de eso, ¿qué se hace? Con la herramienta de Workbench, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí se habla de la parte de la administración de las bases de datos. ¿Y qué nos dice la administración de las bases de datos? Entonces el objetivo es conocer también el día de hoy, conocer esas opciones que tiene el Workbench para poder nosotros importar bases de datos, exportar bases de datos a otras herramientas, ¿cierto? Y otros procesos que nosotros podemos hacer en la parte de la administración de las mismas. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué nos dice el muchacho? Nos dice que las funciones de un administrador de bases de datos se llama Database Administrator, que eso se conoce como el DBA. Yo les decía que hay especialistas en esta parte de bases de datos, ¿no? Entonces ya sabemos que es administrador y con las siglas el DBA. Entonces nos habla que es la gestión general de bases de datos y que debe conocer las reglas de la tecnología particular. En este caso sería MySQL, que es el que nosotros estamos conociendo, pero también está entre sus responsabilidades, ¿no? La parte cuando hablamos de administración de las bases de datos es que funcionen adecuadamente, que la parte de la programación del backend permita que esas bases de datos tengan la parte de encapsulamiento, que no tengan redundancia, que la parte de la herencia, cuando hablamos de la programación orientada a objetos, ¿qué significa eso? Que yo extraigo información de otras tablas, entonces que esa extracción de esa información sea la precisa, sea la exacta y que no haya redundancia en los datos. Eso es lo que hablamos en la parte de la administración de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, desde ahí parte, muchachos, cuando nosotros creamos nuestras entidades con sus atributos y cada con los atributos el de diferentes tipos de datos, pero ya cuando vamos a relacionarla, utilizar la cardinalidad que ya sabemos de qué se trata, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos, ¿cierto? Y nos va a permitir que esa base de datos no tenga o tenga el mínimo error en el uso o administración de esos datos. ¿Listo? Entonces ya sabemos de qué estamos hablando, un poquito ya un vocabulario más técnico, pero nosotros que ya tenemos que comenzar a manejar. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Nos dan cinco procesos que tiene la parte de administrar las bases de datos. Entonces aquí nos hablan de ellos. Entonces nos hablan primero, nos dicen que muchachos que hay que validar o revisar el modelado y el diseño de las bases de datos. Esto es lo que anteriormente les estaba hablando. Entonces aquí que nos dice, se debe concentrar su interés en los requerimientos del rendimiento y administración de índices. Cuando hablamos de índices, solo la parte de los datos que nosotros estamos registrando. ¿Listo? El rendimiento de administración de esa información. Nos habla también de la parte de los procesos de auditoría.
Entonces, hay que nos dicen, cuando vienen y nos van a verificar una base de datos, nos dice que hay que identificar qué usuarios tienen acceso a tablas o a recursos a insertar o actualizar o eliminar datos y cuándo. Listo, ahí es cuando nosotros hablamos, muchachos, de la parte de los roles, ¿cierto? Yo voy a crear un sistema de información que va a contar un rol administrador, un rol usuario y un rol cliente, y esos roles, ¿cierto? ¿Cómo yo los puedo administrar? ¿Cierto? ¿Cómo yo hago darles la parte de seguridad y que esas personas que les voy a permitir la parte del registro y que se logueen y que puedan ingresar, ¿cierto? Puedan manejar exactamente el menú, ¿cierto? El menú que deben utilizar, que ellos deben manejar, perdón la redundancia, en ese sistema de información. Me explico. Si yo se voy a tener un rol de inventario, cuando yo me registro, el administrador me tiene que colocar el rol de inventario y yo me logueo o me da mi usuario allá me crea mi administrador me crea mi usuario y mi contraseña y yo ingreso. Y aquí, en esta parte, cuando hablamos de los pactos, significa que yo entro en la parte de mi menú, de mi fórmula, hablemos de la parte de formulario, hablemos así, que es el que yo voy a trabajar y el que yo sé que el que yo voy a manejar, que es el de inventarios. Si yo voy a entrar a un rol de talento humano, va a ser exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí es cuando hablamos de proceso de auditoría, que realmente se vayan creando esos roles y que permitan ingresar directamente a esos menús que tienen que trabajar esas personas, ¿no? Esos usuarios. Eh, Aquí hablamos también de la parte del resguardo y recuperación de datos. Entonces aquí nos eh, hablan sobre las copias de seguridad periódicas de los datos, mantener a salvo de la destrucción accidental o intencionalidad, además de diseñar, implementar y probar un plan de recuperación, considerando que pueden presentarse problemas y validar los datos que se pueden restaurar rápidamente y que las copias generadas sean útiles. Entonces, ahí hablamos, muchachos, de la parte de exportación de los datos. Cuando yo exporto datos, significa que yo los voy a guardar en una nube, en un drive, en una memoria, ¿cierto? Y que yo voy a hacer un backup, una copia de esas bases de datos que yo creé y que el sistema de información maneja. Y entonces lo que se habla, copias de seguridad. Entonces esas copias, el programa nos dice que tenemos que hacer unas copias, no sé, quincenales, mensuales, cada 3 meses, cada 6 meses. Eso ya depende del grado de robustez del sistema de información y de la base de datos. ¿Listo? Entonces, eso hay que mirar de cuánto tiempo. Por lo general, esas backups se hacen cada 3 meses. Hay que tener una carpeta de backup del sistema, que si yo me meto a inventarios, entonces hacer el registro de las personas que han ingresado a inventarios, de los productos, bueno, etcétera. Entonces, uno hace el backup, ¿cierto? Entonces, yo lo hago yo lo puedo actualizar como administrador, le digo al usuario que lo puede realizar, o yo como administrador, yo lo hago. Eso ya depende si en el rol yo autorizo, ¿cierto? En la parte de mis casos de uso, perdón, sí, en las casas de uso, yo tengo ese proceso para realizar, ¿cierto? Yo tengo esos procesos, esos métodos que realice que realice el usuario o que únicamente lo haga el administrador. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esa parte. Bueno, ¿qué más nos dice acá? Estamos hablando estamos hablando acá de identificar qué usuarios tienen acceso a tablas o recursos a insertar, actualizar o eliminar datos y cuántos. Eso es lo que yo les hablaba, los roles que deben tener cada uno de los usuarios. Resguardo y recuperación de datos, la copia que les está diciendo, por lo general son cada 3 meses. Planificación de capacidad, gestionar el volumen de datos y diseñar planes apropiados para administrarlos. Esto ya que los datos crecen rápidamente y llevar un registro de la tasa de este crecimiento. ¿Cierto? Entonces, la parte de planificación de capacidad. Entonces, nosotros debemos saber más o menos
qué información o qué cantidad de información puede manejar el sistema de información de la empresa, ¿cierto? Y de ahí, pues obviamente el manejo del servidor para poder ampliar la capacidad. Obviamente, los servidores manejan millones de información. Una empresa, una pyme o una mediana empresa, ¿cierto? No maneja toda esa cantidad de información, pero hay que estarla mirando si necesita ampliarse en la parte del servidor, ¿cierto? Porque acuérdense que nosotros le damos cuando creamos la base de datos, nosotros le damos el ¿cómo es que se llama? El IA, ¿no? El incremento, ¿cierto? Entonces, se da la opción en las bases de datos que cuando ya no existe un cliente, que tenemos que ya dar filtros y eliminarlos, entonces que programarlos para ir depurando, ¿cierto? Esa base de datos y que puedan hacérselos, obviamente que la base de datos sea un poco más rápida. ¿Listo? También va aquí en la parte de la planificación de la capacidad. También, ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer tanto el administrador o el usuario. Depende de qué, pues de la parte de la seguridad que yo le voy a dar, ¿cierto? A ese usuario diciendo, usted lo puede hacer. Cuando ya no exista, cuando de pronto el proveedor deja de existir, entonces ya lo podemos eliminar. Entonces, que lo puede hacer el usuario o lo puede hacer el administrador. Por lo general, esa opción se le deja al administrador, ¿cierto? Que es el que hace como la parte del seguimiento. Entonces hablamos ahora de la parte de la administración de cambios, muchachos. ¿Qué nos dice esta administración de cambios? Nos dice que a menudo es la responsabilidad del DBA, del administrador de las datos, realizar el análisis del impacto antes de generar los cambios dentro de la base de datos. ¿Cierto? Entonces hay que mirar el impacto cuando yo elimino información o cuando yo voy a exportar la información. Entonces, ¿el impacto cuál es? El impacto es que yo debo generar un espacio, un tiempo en el cual ese usuario de pronto no va a poder utilizar el sistema porque se va a hacer ese backup, ¿cierto? Y por lo general, se informa al usuario que se va a hacer un backup y se va a hacer de tal a tal hora y que por el momento no puede utilizar el sistema. Por lo general, esos backups se hacen en horarios que el usuario utilizando el sistema de información. Entonces, que si se va a las 5 de la tarde, entonces los backups se comienzan a generar desde las 6 de la tarde. Y depende de la capacidad, ¿no? 10 gigas, 20 gigas, 30, 40, 50 gigas, 100 gigas. Eso ya depende. Y obviamente la demora. Y también la velocidad de los equipos. Por eso es importante que los equipos tengan buen procesador, buena memoria, para que esos backups se puedan realizar en el menor tiempo posible y que la parte de la empresa no vaya a tener ningún choque, ninguna eventualidad en la parte de que de pronto que el sistema no funcione, que al otro día no se pueda guardar información, entonces que de pronto se pierda, ¿cierto? Entonces, pues hay que mirar todos esos eventos, cómo nosotros lo podemos realizar en tiempos de muertos del sistema de información, por decirlo así. El SENA, ustedes han visto que a veces, ¿quién ha ingresado a Sena Sofía los fines de semana? Y que a veces desaparece el botoncito de ingresar. ¿Sí les ha pasado? Uy, pero Sí. están en silencio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa, muchachos? Los fines de semana, por lo general, el domingo, o desde el sábado en la tarde y domingo, lo tiene para hacer mantenimiento. ¿Y ese mantenimiento qué es? La parte de depuración de la información. ¿Sí? ¿Cuál es la depuración? Por ejemplo, usuarios que tienen números, tarjetas de identidad repetidas, cédulas repetidas, que el sistema de pronto los cogió, los tomó, perdón. Entonces se depura, se elimina, ¿sí? Toda esa información. Entonces, por eso, los domingos, más que todo, no se puede ingresar al sistema porque el domingo lo tiene para depurar esa información. Y como los domingos, pues, ¿quién va a ingresar a un sistema? Es muy rara la gente que ingrese, por ejemplo,
hacer un curso. Webinar es muy rara la gente que trabaje, que maneje plataformas un domingo, y por eso es que se realiza. Es importante para Pero nosotros. no olvide que estamos agendados pasado y domingo. O sea que ya no va a ser tan raro. No, pero para Sajuna. Para Sajuna, pero para Sofía. O sea, ustedes en Sajuna pueden ingresar, pero Sofía sí eso por lo general los domingos siempre tiene para depurar. ¿Quién sabe ahorita, no? Por la nueva migración, de pronto cambiaron los tiempos de administración para depurarla. Entonces, pues no se sabe si todavía sigue funcionando. Este fin de semana, pues no la miré, porque a mí me gusta como ingresar y mirar cursos y todo eso, pero no, este fin de semana sí no ingresé. Bueno, muchachos, entonces en esta parte de la administración de la base de datos y esta característica que se tiene en la parte de la administración, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? ¿Todo clarito? Si nosotros lo vamos a enfocar en esta parte del DBA, Profe, usted dijo que vamos en la guía 6, no íbamos a ir en la 5. la 5 la están manejando con el profe Juan Carlos. Ah, sí. Sí, Tri. Listo, entonces, bueno, volvemos acá. Entonces, tengan en cuenta estas 5 características como administradores de las bases de datos. Validar o revisar el modelado y diseño de las bases de datos. Mirar si ese modelado está bien. El diseño, la relación está bien. En la parte de los procesos de auditoría, ¿qué debemos identificar? Resguardo y recuperación de la parte de los backups. Planificación de la capacidad, depuración de la información, ¿sí? Y administración de los cambios, si va a impactar algo a la empresa, al sistema, cuándo se debe realizar. ¿Listo? Y en qué periodo se van a realizar esos cambios. Entonces, muchachos, esto está, recuerden que están en material de apoyo de la plataforma, ¿cierto? Entonces, aquí yo les estoy mostrando lo que está en la plataforma para que ustedes lo puedan identificar y pues bueno, ya le pegamos un repaso para que después ustedes si necesitan buscar más información, pues ya les tocaría a ustedes ya por investigación. Bueno, entonces aquí nos hablan que de las anteriores temas que vimos acá, ¿cierto? Que puedas realizarse siendo un DBA, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que se puede decir que al validar y revisar el modelado y el diseño, se cuenta con la competencia para hacerlo, ¿cierto? Al igual que la administración de cambios, cuando se dio operaciones de mantenimiento y actualización por MySQL en Workbench o por la interfaz o línea de comandos. Entonces, ¿qué significa, muchachos? Que esta parte de la administración de la base de datos, en la parte de de Workbench, se puede realizar, ¿cierto? ¿Y cómo se puede realizar? Entonces, aquí nos lo explican. Entonces, aquí nos dice, mire, a continuación se verá una aproximación de cómo hacer y restaurar, por ejemplo, una copia de la base de datos. Entonces, aquí nos habla copia de seguridad de la base de datos como así con el Workbench. Entonces, aquí vuelven y nos dicen, durante el ciclo de vida del software, se construye hasta que esto en operación. ¿Listo? O sea, yo hago mi base de datos, yo la voy cambiando, yo voy verificando en la parte de la parte de la relación, de la parte del modelado, que funcione correctamente hasta la operación. Y es cuando hacemos las pruebas unitarias, que es que el usuario comience a registrar información y que esa información pues permita que se permita pues realizar los diferentes procesos. Nos del CRUD, editar, eliminar, leer, ¿cierto? ¿Cuál es lo otro? Editar y registrar nueva información. Entonces acá nos hablan que se necesitan operaciones de copias y restablecimiento de las bases de datos. Por esto es que se explicará una de las formas para obtener una copia de base de datos, tanto en estructura como en los datos. ¿Listo? Entonces acá nos explican copia de seguridad de la base de datos con SQL Workbench. Y aquí nos explican muy bien. Entonces, hacer una conexión a las bases de datos,
nos dicen en dónde tenemos que darle clic, ¿cierto? Posteriormente el test de conexión y luego se escribe la contraseña del root, ¿cierto? La conexión que tenemos a nuestra base de datos. Se le da doble clic a la conexión, ya lo hemos visto, cómo se realiza. Luego se le da clic en la pestaña de administración y Data Export, ¿cierto? Mira acá, Data Export. ¿Listo? Entonces me devuelvo. Acá tenemos cómo realizarla. File. Posteriormente el test de conexión, ¿cierto? Se le da doble clic a la conexión. Mira acá, cuando ingresamos a nuestra base de datos. Luego se le da clic a la pestaña de administración de Data Export. Acá, mire, administración nos da. Ahorita lo vamos a mirar, sino que es para que ustedes vayan mirando, porque obviamente tenemos que hacer primero un tallercito, después nos miramos a esta parte de cómo realizarlo. Acá nos dice, se debe seleccionar qué, ¿cierto? Acá nos dice, se debe seleccionar la base de datos a respaldar, si se va a restaurar la estructura de metadatos o solo los datos o solo estructura, se selecciona la estructura de datos. Mire, acá nos da la opción en estos cuadritos para seleccionar. Nos dice que la copia en un solo archivo o la ruta, se crea la base de datos si no existe y finalmente la carpeta se genera en un backup. Listo, obviamente la carpetica se nos va a direccionar en donde la queremos guardar. Listo, es la parte de generar el backup en una base de datos. ¿Listo? Y aquí nos dice, el proceso termina diciendo que la copia ha terminado. ¿Listo? Aquí, en este proceso. Entonces, muchachos, acá tenemos todo bien descrito para que ustedes lo miren, de cómo se realiza una copia de seguridad con el Workbench. Y vamos al contrario ahora. Nos dice, a continuación se verá cómo se restablece una copia que se ha generando usando la herramienta de MySQL Workbench. ¿Cómo se restablece la copia? ¿Listo? Entonces acá nos dice, ¿este proceso qué quiere decir, muchachos? Que es restaurar una copia de base de datos que es fundamental para la instalación de un sistema o el restablecimiento de la operación cuando el sistema falla o se quiere volver a una versión anterior de la base de datos. ¿Qué significa esta operación que hicimos arriba? Cuando yo estoy depurando mi código de mi base de datos, yo la estoy mejorando, entonces obviamente yo que lo que hago mi copia de seguridad, la tengo guardadita ahí. Entonces yo mejoro el código, mejoro la parte de mis tablas que creé, miro las relaciones, ¿cierto? ¿Cierto? Hago la parte del soporte, ¿cierto? De la parte del código. ¿Y qué hago? Después de realizar que yo ya hice la copia, ahora voy a restaurar esa copia y enviarla nuevamente al sistema, allá a mi base de datos que ya está creado en Workbench. ¿Listo? Entonces, para explicar cómo es que la operación, hago mi backup, lo guardo, hago la parte del soporte de la base de datos, la actualización de esa base de datos y después yo vuelvo a migrar esa información a mi base de datos, a restaurarla. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Entonces aquí nos dice que, bueno, es cuando el sistema falla o la versión de datos pues se va a actualizar. Y por esto se presentará un método sencillo para restablecer nuestra base de datos a partir de un backup en formato SQL. Ustedes como ya saben, muchachos, la base de datos, nosotros la hacemos tanto manual, pero cuando la creamos manualmente, ¿cierto? Al mismo tiempo se va realizando el código en SQL como vimos en la clase anterior. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta el backup, cómo se hace y cómo se hace el restablecimiento, no se hace manual, sino se hace por el código SQL o el formato SQL, perdón, que ya se creó. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, seguir los siguientes pasos luego de conectar la base de datos con MySQL, como se muestra en la imagen, ¿no? Entonces aquí tenemos la conexión, ingrese, administración, selecciona el datos, esperar si la imagen no lo permite ver. Uy, no me permite ver, miremos abajo, a ver. Entonces, primero, ingrese a la pestaña de la administración. Segundo, seleccione Data Import Restore, marque la opción Import from Self,
de conexión, conecte el archivo, busque el archivo generado antes, seleccione la base de datos a restaurar y dele clic en Start Import. Y aquí vamos a mirar cómo lo muestra. El primer punto, ingrese a la pestaña de la administración. Segundo punto, seleccione el Data Store que está en esta parte aquí arriba. Tercer punto, marque la opción de import file send, ¿cierto? Del contenido acá. Tercer punto, marque la opción, ay, perdón, 1, 2, espera, a ver, 1, 2, 3, marque la opción de import file send, ¿dónde está la cuarta? Perdón, acá se me voló la cuarta. Busque el archivo generado, aquí nosotros lo vamos a buscar, allá donde nosotros lo guardamos en documentos, en una carpetica que nosotros creamos, y aquí le damos ya la última, seleccionar la base de datos a restaurar, y acá miren, le damos en el botón clic de restaurar o importar la base de datos. ¿Listo? Aquí nos muestran cada uno de las partecitas, ¿cierto? La secuencia de cómo lo hacemos. Eso obviamente en la parte de la práctica, muchachos, lo vamos a mirar, pero la idea es que ustedes acá pues tienen todo el material de apoyo, está bien masticado para que lo realicemos, pero obviamente tenemos que tener una base de datos creada. Aquí nos dice, vea, finalmente hasta este punto se puede tener la seguridad de que está en capacidad de respaldar y restablecer la base de datos, por lo menos en un entorno y desarrollo de la producción de base de datos pequeñas. Este proceso lo puede servir para bases de datos grandes, en las cuales se debe usar la interfaz de comando en línea en el comando source. Esto debido a que si la copia de seguridad es del tamaño de gigas de MySQL Workbench, no podrá abrirlo y podrá bloquearse, mientras que por la interfaz de línea del comando del tamaño de la copia puede ser tan grande como se desee. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya depende, como nos decía aquí en esta partecita, de la capacidad, ¿no? Volvemos aquí a la parte de la planificación de la capacidad. ¿Qué tan grande puede ser nuestra base de datos para realizar el backup y la importación después de ese backup para volver nuevamente a tenerla en nuestra base de datos? ¿Listo? Entonces, esa partecita de la administración de base de datos, los 5 procesos que se realizan, cómo realizar el backup, la copia de seguridad y cómo después restaurar esa copia cuando hacemos un proceso de actualización de esa base de datos. Hasta aquí, muchachos, difícil, fácil, complicado, lo del paso a paso, para que ustedes vean que en el material de apoyo está la herramienta. Obviamente aquí en la práctica lo vamos a hacer, sino que la idea es que ustedes lo vieran acá, ¿cierto? De que en el material de apoyo se encuentra, ¿cierto? Para que si ustedes tienen dudas, lo puedan realizar. ¿Listo? Bueno, eso es cortico en ese material de apoyo que tenemos de acá. Ya lo otro, pues, ya entra, pues, en la parte de investigación que vayan a tener ustedes. Entonces, muchachos, tenemos preguntas hasta acá. Vuelvo y repito, tenemos la parte del Workbench instalado para poder realizar el taller. Olver dice que sí, Alex dice que sí, Citri, ya estás buscando para instalarlo. No sé si Félix y Olmer ya lo tienen instalado. Entonces acá, muchachos, bueno, vamos a hacer un ejercicio que yo les tengo acá. Se los voy a enviar ahorita por este. Miremos acá. Este se los voy a enviar por el para que ustedes lo puedan trabajar ahí. ¿Listo? Mire, aquí está cómo debe crearse y aquí está la parte del código de la parte del SQL. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo puedan realizar. ¿Listo? Entonces, se lo voy a enviar por el WhatsApp para que ustedes lo puedan ir trabajando. ¿Listo? Como es cortico, que ustedes ya entienden de cómo trabajarlo,
Entonces vamos a mirar a ver cómo les queda. Y sí, les quedó operando. Acuérdense que Workbench tiene la facilidad de que él dice si quedó bien o no, ¿cierto? En la parte cuando lo programamos. Sé que se nos fue Félix. Listo, entonces me permiten acá, lo voy a cerrar para enviárselos a ustedes en su WhatsApp. ¿Listo? Bajar aquí un momentico de compartir y ya se los voy a enviar al WhatsApp para que ustedes lo realicen. Esto es un ejercicio muy corto. Les voy a dar 15, 20 minuticos para poderlo realizar y mirar a ver cómo lo trabajan. La idea es que lo podemos compartir y mirarlo, ¿no? Profe, yo lo instalé, ahí le No sé, envié un mientras pantallazo a los mensajes. Pueden mirar si lo es puedes ese, instalar. ahí donde le doy. Sí, en mensajes le envié un pantallazo. Es ese. ¿A dónde me lo enviaste? ¿Al WhatsApp? Espérate, ya Al lo chat, miramos. aquí. ¿Al chat? Bueno, espérate. Uy, espérate que es que el chat me está cargando. Yo lo tengo aquí en la web, el chat web, pero uy, es raco si es que se demora. Espérate, lo miro acá desde el celular, mientras carga. Ta, 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 ta. Mm, No, no lo enviaste, no lo tengo. Lo Bueno, enviaré listo, al ahí ya WhatsApp, me profe. cargó. Entonces ahora sí. Listo, ya lo miro. Espérate, ya les envío el documento. Espérate, a ver. Y ustedes van a mirar cuál es el ejercicio, muchachos, de esta parte de las bases de datos, que ya manejando esta parte de Workbench o la parte de MySQL, ustedes miran, ustedes van a mirar con cuál de ellos les va a parecer más, ¿cómo le digo yo? Más eh, fácil, por decirlo así, la parte de la utilización. Pues ya depende es de ustedes, ¿no? Espérate, a ver. Espérate, ahora se me perdió el ejercicio. Uy, ahora se me perdió. Espérate, ya se los envío de un minuto. Venga, miramos un momentico lo que tú me enviaste. Ya se los envió, muchachos. Mientras ustedes pues van abriendo ahí ¿cómo se dice? Su SAN y su Workbench. Espérate, a ver, miremos ahora sí el chat. Ay, Dios mío. Aquí ya. Miramos el pantallazo de la señorita. Listo. Listo, listo. Ya lo tienes ahí ya instalado. Lo tienes instalado. Ahora tú tienes que mirar que el servidor lo conectes con MySQL para poderlos conectar y comenzar a crear las bases de datos. Dale clic donde te digo. Donde dice, dale clic donde dice File para crear un nuevo documento y ahí te va a enviar a la parte de conectar al servidor. Y ya, permítanme, ya ahora sí ya les envío el, el documento. Por ahí me perdió, ¿dónde? ¿Por qué ruta es que lo tenía yo? Ay, Dios mío. Ah, listo, si ya me llegó por el otro lado.
Espérate, a ver. Permítanme un momento, muchachos, que no ponga cero. Que no ponga el único ver. Listo, entonces ya se los voy a enviar. Ya se los envío. Tatuchum. Perdón, ruta acá, documentos. Ejemplo de base de datos. Listo. Listo, allá se los envié para que ustedes lo puedan descargar en su WhatsApp. Ya se los envío al otro grupo. Listo, ahí bien. Listo, ya se los envié a los dos para que. Entonces acá, vuelvo y les explico Citri, la de la parte de las bases de la parte de la conexión al Fresh. Listo, entonces acá abrimos el SAMS, lo tenemos aquí abiertico, ya voy a compartir. Qué pena, hablo yo acá y no les tenía compartido. Ya les comparto. Ya les comparto pantalla. ¿Pudieron hablar con la profe de comunicación? ¿Les dijo algo? Perdón, muchachos. Que de pronto los está esperando. Bueno, entonces acá abrimos el SAMS, ¿cierto? Acá no lo tengo habilitado todavía. Abro la parte del Workbench, ¿cierto? Aquí, mire, aquí me está pidiendo la conexión, ¿cierto? Cuando abrimos el Workbench, ¿sí? ¿Cierto? Entonces acá yo le doy la parte de conexión. Él me va a decir si estoy conectado o no, ¿cierto? Y aquí me aparece, miren, no hay conexión, ¿cierto? No hay conexión acá. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, yo le voy a estar en MySQL. En la parte del Apache. Tenemos que aquí se haya la parte de la conexión, la parte de los puertos. Y yo le doy acá, mira, en esta parte le doy refresh. ¿Listo? Y ya cuando le doy refresh, entonces aquí ya me coloca el botoncito en verde. Significa que yo ya tengo que conectar mi servidor, ¿cierto? A la parte del Workbench. ¿Listo? Entonces, mira, aquí ya me da la parte de las conexiones, ¿cierto? La parte de la CPU, bueno, del servidor. Entonces, aquí yo lo puedo cerrar y yo ya puedo acá comenzar a crear mi basecita de datos. El ejercicio, muchachos, como se lo envié, manejamos la parte de SQL. Ustedes lo pueden trabajar de las dos formas. ¿Cuál es la idea? La idea que para mí es que lo trabajemos primero con la parte de la creación de las bases de datos. ¿Listo? Entonces ustedes comenzamos aquí a crear nuestra basecita de datos acá.
Acuérdense, crear base de datos. Y aquí le vamos a comenzar a dar el nombre a nuestra basecita de datos. Listo, aquí nos da la parte del ejemplo. Por ejemplo, acá, un ejemplo de la papelería, ¿cierto? Acá le podemos colocar ese nombre allá a la base de datos. La llevamos acá, ¿cierto? Perdón, la llevamos acá y nosotros comenzamos a ¿qué? A aplicar y comenzar a crear nuestra basecita de datos como lo vimos en la clase anterior. Entonces la idea, muchachos, es comenzar a practicar. ¿Y cómo practicamos? Pues obviamente realizando como ejercicios con estudio de casos. ¿Listo? Entonces, Entonces, siguiendo las 7:05, muchachos, les voy a dejar, es una basecita muy simple, pero es la que ustedes puedan cacharrear, puedan mirar y navegar, ¿cierto? Ya con lo que vimos de la parte de la administración, de hacer el backup y restaurar, ¿cierto? La base de datos la podemos hacer con esta que vamos a crear, ¿cierto? Utilizando pues la parte del Workbench. Entonces, muchachos, entonces la idea es comenzar a practicar con lo que vimos la clase anterior. Entonces, pues aquí comenzamos a crearla, ¿cierto? Uy, perdón. Entonces, acuérdense que aquí le damos el nombre, ¿cierto? Entonces acá tenemos papelería. ¿Cierto? Le damos acá, papelería de ver, ¿cierto? Acá la vamos a dejar con server default, con el servidor que nos muestre, y vamos a aplicarla. Le vamos a dar OK, ¿cierto? Le vamos a dar aplicar, finish, ¿cierto? Y aquí ya tenemos la creación de nuestras bases de datos, ¿cierto? Mire, papelera, acuérdense que acá, ¿cierto? Acuérdense que acá no sale la creación de esa base de datos. ¿Listo? Y acuérdense que aquí en la izquierda nos sale esa partecita de la creación, ¿cierto? De nuestra basecita. Aquí acuérdense que lo podemos limpiar, ¿cierto? Que es donde nosotros nos informan o nos dicen que no hay ningún problema, que la base de datos está creada, que no hay ningún inconveniente. ¿Se acuerdan que allá en la parte de las bases de datos nos decían de la parte de cómo utilizar la parte de los caracteres, si es en español, si es en inglés, cómo lo podemos utilizar, ¿cierto? Para que el programa los pueda identificar. Entonces, si quieren, entonces yo busco acá, no, miren, entonces yo voy aquí al Spanish, ¿cierto? Y yo le voy aquí a aplicar, ¿cierto? Le voy a aplicar y le doy finish. Listo, entonces aquí nos dice, mira, acá, ¿cierto? Se aplicó, no hay ningún problema, ¿cierto? Para utilizar la base de datos. Entonces vamos a mirar acá, Chuchu, en donde creó nuestra basecita de datos. Listo. Ay, 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 ay. Aquí el estatus, perdón. Entonces acá, perdón. Entonces voy a borrar, no borrar, sino quitar esto un momentico. Y aquí, muchachos, ya comenzamos nosotros a utilizar, mire. Ay, 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 perdón. Papelería. Pero mirar. Pero que yo quiero mirar acá, al lado izquierdo. Hoy en donde se creó. Oh, Listo. Y aquí, bueno, vamos a darle acá. De aquí, muchachos, nosotros comenzamos a colocar, ya depende de ustedes, por ejemplo, la parte de acá, de si queremos utilizar la parte nuestro, de la parte de nuestro SQL, que ya tenemos acá. Te dice, no, yo voy a crear, ¿cierto? Acá tenemos, bueno, acá se colocó la parte como de la parte se me olvidó,
ves qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? De la parte de la creación de la base de datos, qué es lo que se va, si se va a crear las tablas, y nosotros podemos colocarla acá, si queremos. ¿Listo? Entonces acuerde que en MySQL, crear table, la tabla clientes con cada uno de los atributos, el varchar. ¿Listo? Y lo podemos llevar acá, ¿cierto? Lo podemos llegar a identificar. Y acuérdense, muchachos, que aquí le damos acá en el rayito para verificar, ¿cierto? Que esa tabla esté bien creada, ¿cierto? Entonces acá, miren, nos sale un error, ¿cierto? Que dice que la llave primaria es autoincrementable, ¿cierto? Entonces, acuérdense que ¿qué pasó acá? Aquí nos falta un código. ¿Qué código será? Entonces, es la tarea de realizarlo. Acá está el ejercicio, ¿cierto? Pero la idea es poder mirar a ver qué posibles errores podemos tener, ¿cierto? La idea es de la parte de la sintaxis, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, gracias, miramos tras el rayito, ¿cierto? Y nos bota nuevamente el... ¿Por qué será el error? ¿Será que nos toca conectar la base de datos? ¿Será que por acá arriba nos toca crear crear una base de datos que no existe en el sistema, que toca darle un nombre, ¿cierto? El nombre ya se lo dimos, mire, papelería DB, ¿cierto? ¿Qué será que es lo que nos faltará ahí? ¿Listo? Entonces lo podemos hacer por la parte de SQL, como lo tenemos acá, o lo podemos hacer en la parte de crear las tablas, ¿cierto? Mire, crear una nueva tabla, le damos clic ahí, y aquí comenzamos a crear las nuevas tablitas, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, ¿cuáles serán esas nuevas tablitas? Mire, entonces tenemos una tabla que clientes, esa tabla tiene unos atributos que tenemos acá, y nosotros lo comenzamos a ¿qué? A crear desde acá, ¿cierto? Mire, autoincrementable, si lo dejamos como null o como llave principal. Entonces aquí, ¿cómo utilizamos esto? Que ya lo vimos en la clase anterior. ¿Listo, muchachos? Entonces era una pequeña como retroalimentación del Workbench, ¿cierto? De la clase anterior para que ustedes lo puedan crear. ¿Listo? Entonces, muchachos, a trabajar. Siendo las 7:12, les voy a dejar que 40 por ahí a las 7:40 por ahí, o mucho tiempo. Ustedes me dirán. Y yo voy a escoger a uno, a cualquiera de ustedes, y vamos a mirar y lo van a explicar. Mirar, profe, se hizo esto y esto y esto y esto. ¿Cierto? Si podemos estudiar un poquitico de lo que vimos en el material de apoyo, de cómo realizar el backup, ¿cierto? Y cómo llevar ese backup nuevamente a la base de datos, pues bienvenido acá. Acá eso no es difícil, ahí está en el material de apoyo y poderlo realizar. La idea es que ustedes comiencen a cacharrear allá su Workbench y comenzar a practicarlo. Acuérdense que es muy intuitivo, ¿cierto? Nos va llevando el Workbench a hacer, a aplicar, ¿cierto? Entonces, a crear nuestra llave foránea. Acá el ejercicio nos dice cuál es la llave foránea, ¿cierto? Acuérdense que automáticamente cuando lo hacemos manual, esto se crea automáticamente. Yo lo tengo acá, es para que ustedes vayan mirando, ¿cierto? Vayan mirando cómo lo podemos hacer. Listo. Además de eso, mire, aquí tenemos la parte de cómo se conecta a la base de datos y ya utilizando otra extensión que es el JSON, que nosotros vamos a mirar esa extensión, cómo la podemos utilizar, ¿cierto? Desde el editor, ¿cierto? Que es el Visual Studio Code. ¿Listo? Entonces, ¿para qué?
para que ustedes lo vayan también mirando. Mira, acá está el código de cómo se puede realizar. ¿Listo? Entonces, aquí obviamente nos da la explicación. ¿Listo? Entonces, y aquí les digo, mira, estos pasos, van a contar las tablas relacionadas, utilizando SAN y Visual Studio Code, se necesita hacer una pregunta. ¿Listo? No dudes en preguntar. ¿Listo? Entonces aquí está como bien explicadito, muchachos, del documento que le envié para que nosotros realicemos ese tallercito. ¿Listo? Entonces, preguntas. ¿Todo clarito? ¿Dudas? Acuérdense, muchachos, que yo les decía que en esta parte vamos a trabajar mucho ejercicio, a trabajar con esta nueva herramienta para mirar a ver si para ustedes se les facilita, es mejor, pero acuérdense que no los amarra a ustedes para su proyecto en la parte del backend de base de datos, sino es para que ustedes la conozcan y miren su aplicación, ¿cierto? Y miren obviamente las características y si para ustedes es mejor que la parte de MySQL Admin, utilizando directamente con el SAN. ¿Listo? Entonces, los dejo trabajando. Yo me quedo acá. Son las 7:15. Les voy a dar hasta las 7:45 y socializamos cómo les fue. ¿Listo? Entonces, acá ustedes tienen el documento allá. Entonces, para que lo comencemos a trabajar. Les dejo un poquito de musiquita de fondo para no dormir. Profe, no, porque uno lo llama y no alcanza a escuchar. Bajito. Ahí, ahí, ahí. Listo. Tranquilos, tranquilos. Aquí yo quedo pendiente. Acuérdense. Abran primero la parte de Workbench. ¿Sí? Miren la parte de la conexión y ya con la conexión ya ustedes conectan su servidor o directamente, ya como lo hizo Alex, el MySQL tiene también directamente el servidor. Eso ya depende como ustedes lo quieran realizar. Profe, porque el mío se ve diferente. O sea, no he hecho nada, yo estaba instalando eso y podrías mostrar. Sí, señora. Recordarles a todos mientras trabajan ahí juiciositos, recordarles la parte de las evidencias, no se les olvide, porfa, la parte de las evidencias que hagan falta de la guía 3 y 4 para poderlos calificar. Listo, yo voy a estar verificando y voy a estar enviando nuevamente
el Excel para que ustedes vayan mirando sus, sus evidencias de cómo van y si les hace falta. Ay, muchachos, mira, la profe de inglés también les está mandando, y no sé si también se les cruza con la profe de comunicación. Profe, después de que se crean las tablas y se relacionan, ¿qué más hay que hacer? Señor Félix, perdón. Después de que se crean las tablas, ¿qué más Sí, hay que hacer? Ingresarle datos. sí, señor. Después que se crean las tablas, mire si lo puede conectar, ¿cierto? Si lo puede conectar, puede abrir el Visual Studio Code, a ver si las puede conectar con un formulario pequeñito, que ahí está el ejemplo. Un formulario de qué de HTML. Sí, señor. Ahora miremos abajo. Así, mire, es una conexión, vea. Ya esto ya para usted ya es fácil, ya lo habían conocido, pues ya lo habíamos trabajado, pero ahora lo trabajamos con esta, ¿qué? Con esta herramienta.
Profe, me genera un error cuando creo la basecita. ¿Dónde la general? ¿Creando las tablas o el nombre de la base? En realidad me lo genera en La llave foránea. ¿En las llaves foráneas? Ah, Sí, en la llave foránea de la tabla pedido. ¿Cómo la está realizando? ¿Con la tabla pedidos? ¿La está realizando manualmente o con el SQL? Para que mire a ver si es que es de la parte de sintaxis o de pronto que no encuentra cuando es Java foránea, de pronto no la encuentra, de pronto por el cambio del nombre. Acuérdense que cuando vamos a la parte de crear llaves foráneas,
Ahí nos da la secuencia de cómo llamarla, la parte de a qué tablas que lo vamos a referir, ¿cierto? Para enlazarla, la referencia de esa tabla. Les quedan 10 minuticos, muchachos, y miramos a ver cómo fue. No se preocupen si no les sale o algo. Ahí miramos. La idea es verificar de pronto la parte de los errores. Estamos apenas comenzando a conocer esta herramienta nueva de bases de datos. Entonces, no se preocupen. La idea es ir conociéndola, ir navegándola, e ir identificando cada uno de la configuración que tienen, de lo que vimos la clase anterior. Entonces hágalos tranquilos, vayan trabajando. Profe, mientras los demás terminan, ¿le puedo compartir pantalla para que vea lo que me sale? Sí, señor, claro que sí. Dale pues.
Profe, ¿ya se ve la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces ya está la tabla pedidos, la base papelería BD. Aquí Sí, está. señor. Vamos a leer, aquí ya le aplica, ya está creada. La tabla clientes, el cual Sí, tiene su ID cliente, nombre, dirección, teléfono, con las sí, especificaciones que dice el documento. ¿Listo? correcto. Le voy a aplicar, que conste que ya está creada. Muevo la tabla pedidos, el cual me dice ID pedidos, fecha y ID clientes. Solamente son estos tres campos. ¿Listo? Sí, Llave primaria, no null y autoincremental. ¿Sí? sí. Autoincrementable, correcto. Listo. Me voy aquí donde dice for hidden case, o sea, llave foránea. Porque, ajá, Me dice cuál es el nombre que de la llave foránea que voy a colocar. relacionar. Ajá. Entonces, ID, pero yo veo una cosa, si este ID clientes, este es cliente, este es pedido, columna. Entonces, todo en minúscula. Es más, lo puedo copiar. Entonces, me voy aquí y lo pego. Listo, me dice tabla de referencia, o sea, ¿de dónde Sí, viene? correcto. Viene de la tabla clientes, ¿sí? Sí, Y acá por defecto me carga la tabla, como estoy en la tabla pedidos, pues me carga los campos de la tabla pedidos. correcto, sí, señor. Selecciono ID Sí, de la parte de clientes cliente. y el cual me dice que las relaciones. Hasta ahí bien. Sí, bien. Sí, ahí vamos Le bien. doy a, La le voy relación. a aplicar, me muestra bien el SQL, le doy a aplicar y ahí boté el error. ¿Dónde le va a aplicar? Que no he mirado el error. No se ve la ventana de error. No, no se ve abajo, no lo veo. Espere a ver porque sí se está visualizando. ID, dice que el ID de Ah, cliente. no es todo. ¿El error le muestra todo? ¿Todo el proceso? Tan O sea, raro. sí está viendo la ventana del error. No, no es que aquí yo no lo estoy viendo. No sale. Es Bueno, abajito. espere un Sí. momento. No, espere porque está saliendo una ventana aparte. Pero yo vuelvo y comparto esa ventana, una ventana emergente que salió. Ah, ok. Ventanas y esta. ¿Se ve ahora sí? Sí, sí. Entonces miremos la aplicación del script en la base de datos. Entonces nos dice que el mensaje, hay un error en la parte de la sentencia SQL y que no soportan la base, no soporta la base de datos. Nos dice que la operación ha Compañero, fallado. Te Señor, escucho. dice papelería BD, dice papelería BD, así la creaste tú. Papelería. Sí, sí, igualito como está BD. automático, Ok. él toma todo por defecto. démosle otra vez nuevamente cancelemos y miramos nuevamente y miramos nuevamente todo el Cancelemos. proceso a ver qué fue lo que pasó. Estaba mirando la Bueno, parte del error, si era la parte de sintaxis, del nombre o algo. Compañero, lo otro es pues que como Workbench, tienes que darle, use o sea, el comando use database
para que te pueda activar la base de datos para que puedas trabajar sobre ella. Si no utilizas ese comando, te deja hacer nada en la base de datos. No, pero aquí estoy en Workbench. No, comparte. Ya. Compártala nuevamente, Alex, y miramos. Ahí va. Ahí está la base de datos. Bueno, vente para acá para una nueva query. Arriba en File. Aquí en File. Mira, dice query 1. Dice query 1. A la derecha. Perdón, no te A la escuché derecha bien. Navigator. A la derecha de Navigator. Ahí donde A dice la query. Query 1. Te pasaste. listo, query. Ahí, Sí escuché. query 1. Dale ahí. Ajá. Ahora escribe use en mayúscula. User. Use. Sin la E, sin la R. Ahí. Espacio y el nombre de la base de datos. Que no había conectado la base de datos. Dale ejecutar en el símbolo de rayo. Selecciono y ejecutar. Mira que ya se puso en negrita. Listo. ¿Sí la pillaste que se puso? Ya se conectó. ¿Cómo? Si pillas que la base de datos ahora se puso en negrita, donde dice esquemas. Puso como más negrita. Ah, ya. Ahora Sí, sí, señor. dale crear la tabla y todo eso. Listo. Aquí démosle otra vez aplicar. Aquí le damos nuevamente aplicar. Se ve, bota el mismo error. Pero te hiciste primero la tabla de clientes, ya está creada. Sí, Dale la tabla refrescar, cliente. dale aquí donde dice esquemas, dale refrescar. Esquemas. Hay un botoncito que son como dos flechas. Dale ahí refrescar. Diagonal a query. Pero bajando, hay dos flechitas. Hay que reconectar, ¿no? No, debajo del query. Debajo del query a la Debajo, izquierda hay dos flechitas, que es como un botón esta. de refrescar. Pastel. Eso. Ahí. Ahora ábrete aquí en donde dice tablets, debajo de papelería BD, acá en los esquemas, ahí en las flechitas de ver. Ya están las dos tablas, están creadas. Ahí está la cliente y la tabla pedido. Ahora dale database, menú database, acá en el menú donde está file, edit, query, en el menú. Database. Aquí en database. Dale clic. Clica en el menú database. Vamos a hacer el diagrama, para ver si hace el diagrama y están relacionadas las tablas ya. Dale el menú database. Listo. Da un momentico. No. Uy, sí. Fíjate que pifió. No, le das database, ingeniería inversa, Fíjate que me, y él te genera ahí la fíjate que tabla. me sacó. Te voy a mostrar aquí. Tú le das
y en Database pongas Reverse Engineering y haces todos los pasos del menú. Y después te haces diagrama de relación. Y las tablas tienen que estar relacionadas con los indica aquí en el gráfico. ¿Lo copiaste? Database, Reverse Engineering. Acuérdense, muchachos, de la explicación de la vez pasada que primero se crea el nombre de la base de datos. Segundo, como nos indicó Félix, que aquí nos ayuda a recordar, nos toca recordar que como creamos una base de datos, pero entonces nos toca nosotros utilizarla, esa base de datos la que cuando la otra la vayamos a utilizar, pues entonces que se pueda que nosotros podamos realizar las relaciones. Entonces nos toca por aparte, si queremos en SQL, utilizar la función de use, que comunica, o sea, que se utiliza esa base de datos para poder, para poder, poder crear las tablas y para poderlas relacionar. Esto que eso lo vimos en el ejemplo anterior. Y de ahí ya comenzamos a crear las tablas y ya comenzamos nosotros a mirar cada una de las de los formatos de las tablitas, de mirar los atributos, ¿cierto? De cada uno que si es varchar, si es número entero, si es de datos, si es de fecha, y comenzar a configurar cada una de esas tablitas y después comenzar a relacionarlas como está en la parte del ejemplo. ¿Listo? Si no, pues vamos a tener, la idea del ejercicio es mirar toda esa parte de errores y comenzar a pensar de ser la lógica. Bueno, nos botó este error, es sintaxis, nos bota este error, dice no se conecta al servidor o a la base de datos, decir, miércoles se me olvidó conectarla, no se me olvidó enlazarla. Entonces, tener en cuenta toda esa parte, muchachos, y qué es lo que nos hace toda esa, pues, la parte de estar cacharreando en el argot, término de programador, estar cacharreando y meternos y mirar toda esa configuración y todas esas funciones que tiene nuestra base de datos. No es difícil, muchachos, esta herramienta no es difícil de manejarla, es la parte como de poderla nosotros con los ejercicios que hicimos en MySQL utilizando SAN, con el MySQL Admin, podemos trabajarla exactamente igual acá con el Workbench. Exactamente. Y comenzar a manejarla, ir practicando y practicando. Yo les decía, muchachos, que nosotros primero que lo que tenemos que tener en cuenta, la base de datos que ya la tengamos en escritorio. Como vimos en un videito explicando las que ya la tenían hecha como en un Excel, ¿no? Como hecha la basecita de datos en Excel, y lo que hacía era la parte de coger cada uno de los elementos de las entidades y atributos e irla llevando y configurando, porque lo que yo siempre les digo, no podemos crear una base de datos directamente allá sin tener la prueba antes para poder llevarla y mirar la parte de la relación y la normalización, ¿cierto? De la base de datos. Porque se nos va a dificultar un poco en la parte, ya cuando tengamos la parte de práctica y experiencia, pues ya la podemos llevar allá directamente, pero siempre se hace una prueba de escritorio, llevándoles el cuaderno, utilizando el Excel, que es una herramienta que es de las que nosotros utilizamos porque podemos llevar y llevarlas y copiarlas y pegarlas allá a la base de datos para que sea como más fácil, ¿cierto? Poder crear nuestra base de datos.
Esto entonces era una parte como un ejemplo, como un ejemplito como estructurado, que quería como mostrarles que ustedes lo hicieran de las diferentes formas, tanto la conexión, SQL, en la parte manual, en la parte de la conexión de nuestra base de datos. Entonces la idea, muchachos, es practicar y realizar de aquí por allá, muchachos, vuelvo y digo, practicar y practicar. Así nos va a disponer de mucho tiempo, porque es que esto ya nos va a permitir nosotros poder relacionarlo ya con nuestro proyecto y poderlo ya enfocarnos a nuestro sistema de información. Entonces, acordémonos que estamos en fase de ejecución, muchachos. En la fase de ejecución significa que lo que estamos aprendiendo ya tenemos que irlo implementando a nuestro proyecto, poco a poco ya lo implementamos. ¿Listo? Bueno, entonces, recurrir aquí, muchachos, tenemos a compañeros que ya han manejado, que ya tienen experiencia, que nos pueden apoyar con esto. Acá como yo les digo, acá les explico, está todo masticadito. En la parte del material de apoyo está en el videito pasado que vimos, muy un poquito como de 20 minutos, pero está muy bien explicadito para poder comenzar a trabajar. Pero es sentarnos y comenzar a entenderlo y trabajarlo. ¿Listo? Bueno, ¿tenemos alguna duda de la parte del ejercicio? Poderlo realizar. Mañana continuamos. Yo les digo, mañana vamos a hacer mañana les voy a explicar, vamos a volver a retroalimentar un poquitico de la cardinalidad, volver como a ver en ese cuentico de la base de datos. Este tema es interesante porque nos va a llevar a conocer las bases de datos, pero para poderlas entender bien, manejando bien la cardinalidad y la normalización. Y de ahí llevar sus bases de datos, muchachos, que ustedes de su proyecto, poderlas crear en esta herramienta. A ver si lo podemos llevar a esta herramienta y nos va a decir, oiga, lo podemos llevar y si funciona tan bien como la que hicimos en el MySQL Admin. Pero la idea es esa, llevarlo que nosotros podemos llevarla ya. ¿Listo? De esta Sí, señor. Preguntas, dudas. La parte de estar cacharreando y trabajando nos va a llevar a tener muchísimas dudas y mostrarlo acá. Miren, cuál es el error, por dónde ingresamos, qué nos faltó. Muchachos, también trabajar esto, lo del backup, decir, oiga, profe, con el ejemplo pequeñito que hicimos, yo pude hacer el backup, lo pude nuevamente traer, no es difícil, eso lo hacemos en 5 minuticos, 6 minuticos, sino es el paso a paso, ¿cierto? Entonces, pues, obviamente se les muestra, es porque es importante nosotros conocerlo, porque en las bases de datos, ¿cierto? En el DBA se hace y tenemos que saber cómo se hace los procesos. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, eso era la parte de la temática del día de hoy. Mañana continuamos realizando taller. Mañana les voy a explicar esa parte de la parte de la cardinalidad y tratar de hacer el ejercicio que hicimos hoy, pero un poquitico más larguito. Lo hicimos con dos bases, con dos bases. Hicimos la relación, pero ¿cómo se puede relacionar 2, 3 o 4 tablas? ¿Cierto? Entonces, eso es obviamente con la parte del ejercicio y la práctica. Y eso lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era la sesión del día de hoy. Esperando que hubieran podido mirar otra cosita del Workbench y comenzar a trabajar. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues no siendo más, muchachos, entonces los dejo descansar, que cacharren ahí un poquito si tienen el tiempo y mañana nos vemos. ¿Listo? Entonces, juiciosos, que tengan una buena noche, que practiquen mucho, muchachos, y los vemos mañana. Que tengan buena noche. Lo mismo, profe, que pase feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Chao, feliz, chao, Mercy Tree. Que estén bien.
Y Diego, si está por ahí. Edgar, ¿y pudiste, Edgar? Bueno,